Se viene trabajando y surgió como una necesidad a partir de todos los espacios o las reuniones de planificación que venimos compartiendo junto con ustedes, a donde, bueno, desde el año pasado, después tuvimos que hacer un suspenso por el tema de la segunda ola de la pandemia, volvimos este año, y hay como un hilo conductor central que se establece como mayor problemática, o más que problemática como necesidad, de volver a reconfigurarnos como equipos de trabajo, pero con una mirada en red. Nosotros siempre trabajamos, los equipos trabajaron muchísimo en todas las gestiones, pero en este último tiempo lo que hemos notado, sobre todo por sus planificaciones, por charlar con ustedes, por intercambiar con ustedes, es que justamente sucede esto. Cada uno está trabajando segmentado en sus necesidades, en la patología que atiende, el programa que atiende. Entonces la idea es poder empezar a reconfigurarnos como región sanitaria, trabajar de forma articulada, trabajar en forma de red, y para eso pensamos con los compañeros, junto con los directores, poder crear este espacio, que no va a ser un espacio de capacitación, sino va a ser un espacio de construcción colectiva, a donde todos podamos repensar cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras líneas de acción. Y el objetivo final es poder volver a tener nuestra sala de situación, que la tuvimos hace muchos años en la región, lo que es eje central, digamos, sobre todo para la toma de decisiones, pero antes de todo eso necesitamos reordenarnos y reorganizarnos internamente, en el seno de los programas y articulando con los distintos programas. Así que bueno, es un desafío grande, es un desafío muy lindo. Hace poquito estuvo el doctor Galloso, que es el director provincial. Nosotros siempre en la región 11 terminamos siendo pioneros en muchas cosas. Porque ese día muchos compañeros que estuvieron en esta reunión vinieron a plantear que están empezando a pensar la reconfiguración de las regiones sanitarias con una mirada de planificación. Y es justamente lo que nosotros estamos observando, y por eso surgió la propuesta de este curso. Por una cuestión de espacio, de la pandemia y demás, tenemos que estar en este lugar, está todo lleno de insumos, hace un montón de tiempo que venimos creando espacios físicos para hacerlo, y por eso solamente están participando los referentes y algún compañero más del equipo. Pero la idea es que cuando esto se normalice, poder empezar a ampliar estos espacios de construcción colectiva y que no sean solamente de los referentes, sino que puedan trabajar con todos los equipos. Bueno, un poco para presentar, hoy va a estar, van a ser 5 encuentros, les comento cuál es la organización, van a ser 5 encuentros, los días martes cada 15 días, de 9 de la mañana a 12, capaz que es menos tiempo. El primer encuentro vamos a estar trabajando en uno de los primeros ejes, que es el problema. Vamos a tener siempre un disertante invitado. En este caso nos pareció muy importante que pudiera estar nuestro director ejecutivo, el doctor Cardoso. La idea es que Claudio pueda hacer también como una especie de balance de en qué situación estamos. Sabemos que tuvimos un año muy difícil, ellos arrancaron la gestión con un año difícil, porque es como que nunca lograron acomodarse y tuvieron que salir al frente de la pandemia, y nosotros de alguna manera los acompañamos o hacemos nuestros lugares que podemos. Y Analía va a dar más la parte práctica técnica, vendría a ser todo lo que tiene que ver con la teoría. El segundo encuentro va a ser dentro de 15 días, vamos a estar viendo otro de los ejes temáticos, que ahí la disertante nuestra va a ser nuestra directora asociada Graciela, que viene trabajando asiduamente con nosotros en este proyecto y en las reuniones. El tercer encuentro va a estar como disertante invitado el doctor Mario Róveres, el director provincial de capacitación, eminencia en todo el armado de las redes de hace muchísimos años. En el cuarto encuentro se va a tratar sobre el eje de comunicación, porque nosotros con Florencia, que está trabajando conmigo ahora en el área, estamos reconfigurando muchas cuestiones para el área y necesitamos fortalecer nuevamente lo que es la comunicación interna. Vamos a tener también una invitada, una disertante invitada, Teresa Pochoni, decana de la UNAP, y también una eminencia en lo que es comunicación en salud, una persona de muchísima trayectoria. Y para cerrar el último encuentro, que va a ser netamente de una mirada de indicadores, el anfitrión va a ser Eduardo Fortunato, nuestro referente de epidemiología, y el invitado va a ser el doctor Galloso, que no solo es director provincial, sino también es epidemiólogo. Así que también va a ser como un cierre a esto. Va a ser un curso intensivo, pero la idea es que cada uno
se vaya con un esbozo, aunque sea de proyecto, de lo que queremos empezar a trabajar. Y esto ya está tramitado, y ayer te lo mandé a la firma, Claudio, con una certificación oficial. Es un curso de 30 horas con certificación oficial. Así que está piola también porque van a llevar un certificado. Exactamente. Bueno, le cedo la palabra al director. Bueno, otra vez el saludo para todos y todas. Gracias por estar acá. Cuando planteamos la necesidad de tener este intercambio y esta comunicación, también surgió la idea de quiénes somos, qué somos, hacia dónde vamos, cuál es, en este caso, la identidad institucional de la región sanitaria 11. Cuando asumí el cargo, hicimos una reunión, ustedes se acuerdan, todavía teníamos el aula grande allá en el otro edificio, y planteaba cómo íbamos a manejarnos a través de nuestro transitar. Ustedes que pertenecen y que son parte de la región sanitaria 11, y a mí que me toca transitarla, digamos, en forma no permanente, sino es un pasaje de lo que dure la gestión aquí. Y me llamó la atención de que todos manejaban muy bien el expertise de sus programas. Cada uno entendía muy bien lo que tenía que hacer, cada uno sabía muy bien de qué se trataba, en lo que estaba trabajando, pero me daba la sensación que a nosotros nos faltaba algo que las instituciones llaman trama institucional o identidad institucional. Porque nos preguntamos a veces, ¿qué es la identidad institucional? Para algunos autores, la identidad institucional son aquellos conjuntos de valores, compromisos, objetivos, que hacen que un conjunto de personas tengan una idea en común. Y en ese sentido, esta actividad tiene ese cariz. Digo, vamos a construir entre todos la identidad institucional. Porque a nosotros nos ha pasado muchas veces en encuentros con otras regiones que dicen, es la 11, es la 11. La 11 es en sí una institución conformada por muchas personas que tienen rasgos en común y tienen ideas parecidas en cuanto a la dinámica de su trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que nosotros a veces no tenemos real conciencia o no nos damos cuenta de lo que significa una institución en su misión, en su visión, en sus objetivos y valores, que están muchas veces escritas como en una especie de tabla, pero que cuando uno los analiza dice, ¿qué es la visión para mí y para el conjunto de compañeros y compañeras que trabajan en un lugar? Algunos autores definen a la visión como la forma en que a nosotros nos gustaría que nos vieran, o cómo creemos nosotros que nos están viendo. Y eso también es una construcción colectiva, la cual a veces surge espontáneamente o surge por la misma dinámica de nuestro trabajo, pero que en realidad nos identifica. ¿Cuáles son los valores que nosotros manejamos como institución? Y cuando digo valores, digo compañerismo, solidaridad, contracción al trabajo, cumplimiento, compromiso. Y esos pueden ser nuestros valores. Y que generalmente son, pero a veces uno no los puede poner en contexto o no los puede poner en palabras. Digamos. Y después, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos hacerlo? Y eso también es una construcción colectiva que se hace a partir del trabajo conjunto entre cada uno de nosotros. Si uno analiza cada una de las áreas o de los programas en donde está inmerso, a veces el contenido general no te deja ver las pequeñas particularidades que cada uno tiene en el contexto de su trabajo. Y en ese sentido, creo que nosotros también tenemos
lo que Berger dice trama institucional. Yo lo copié porque es un tipo bárbaro, pero... perdón. Sí, me lo agarraste para escribir. Claro, Te saca el machete. me sacas el machete. Lo que vos decís. Atrás. Berger define a la dinámica institucional como la capacidad del establecimiento, sus integrantes y sus sistemas de plantear dificultades como problemas y encarar acciones para prueba y ajuste de soluciones. El análisis del movimiento, la dinámica y el funcionamiento parte de reconocer algunos hechos cruciales. ¿Y qué dice el autor con respecto a esto? Dice que nosotros mismos somos los constructores de esa dinámica. Que nosotros somos quienes vamos a tapizar el camino hacia darnos nuestra propia identidad. Porque a veces uno se da cuenta, cuando uno va y visita el nivel central de los programas a los que uno pertenece, les dicen, en la 11 lo hicieron así. Y surge, les diría, como una cuestión casi innata. Nosotros somos un equipo de salud destinado a promover el bienestar de las personas. No tenemos ningún objetivo de gloria, por decirlo de alguna manera. Con eso nos conformamos, pero tenemos la satisfacción desde que desde este lugar nació la idea, que no fue mía, que fue de los compañeros, y que pertenece a ellos en su construcción colectiva. Eso para mí fue motivo de mucha satisfacción. El segundo tema, en medio de la pandemia, y arriba de la ola y del tsunami que significó la pandemia, se nos ocurre la idea, junto con un trabajo articulado con la Universidad Nacional de La Plata, y particularmente en ese momento con la Facultad de Ciencias Exactas, si capacitamos gente para vacunar en esta eventualidad espantosa, hoy a los vacunadores que nosotros formamos los reconocen en todos lados, por lo menos en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y les digo, en cada distrito de la región 11. Y eso lo vemos todos los días. Y eso también es identidad institucional. La identidad institucional de la región 11, que es capaz de construir políticas sanitarias. Y en ese sentido, esos son nuestros valores. Construir conocimiento, construir políticas colectivas, pensando en el otro. Aunque a veces uno tenga diferencias ideológicas o políticas, en esto debemos ser absolutamente monolíticos. La región 11 construye políticas de salud, de promoción, de prevención, de asistencia, de rehabilitación. O sea, todos esos aspectos del sistema sanitario están incluidos en nuestra querida región. Y para mí, como impronta, sería buenísimo dejar por mi pequeño mínimo pasaje por acá esa construcción de nuestra identidad institucional, de nuestra dinámica institucional. Yo sé que esto también a veces nos cuesta relacionarlo con lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Qué familia no tiene problemas entre sí? Y nosotros somos en eso una gran familia, pero también están incluidos la cuñada charlatana, el tío ventajero, están todos acá incluidos en eso. Y eso también hace al enriquecimiento de lo que es nuestra identidad. Y trabajando mucho mejor en algunos aspectos que a mí me parece que debemos mejorar. Si bien nosotros tenemos esa impronta, nos queda todavía en el debe el poder construir colectivamente en forma horizontal. No esperar que las cosas vengan como directivas de la dirección sobre normativas escritas. La planificación normativa todos la saben. Se hace esto, se entra esta hora, se sale esta hora. A tal momento tenés que presentarme esto. Y a mí me parece, más en nuestro
y esto es una apreciación absolutamente personal, no tiene nada que ver con la normativa, porque uno la normativa la agarra, a mí yo tengo tantos días de antigüedad, me tocan tantos días de vacaciones, eso es la norma, esa es la planificación normativa que la hace el Estado, que la hacen las instituciones, que dirigen, pero lo que no hacen es lo otro que tiene que ver con nuestra planificación, ¿cómo es? Una es normativa, la otra que no me sale la palabra. Estratégica. No me salía la palabra estratégica. Y ese es nuestra idiosincrasia. Ser capaces de construir planificación estratégica. Ser capaces de enfrentar la incertidumbre. Ser capaces de construir sobre un problema que se nos presenta en el momento menos pensado. Que es un poquito lo que nos pasó en este trayecto. Nosotros en este trayecto de vida, o sea, nosotros estamos transitando el mes 17 del 2020. Porque ¿quién ha hecho un corte real en este tiempo de pandemia? Me puede decir, mira, yo me tomé un mes, que yo me quedé en el fondo de mi casa haciendo un almácigo de perejil y pensando nada más que en eso. Aunque nos hayamos tomado días de vacaciones, pensamos a la vuelta, a la pandemia. Uy, el programa, uy, esto no viene. Lo otro que encima tuvimos, porque la pandemia no fue solo y desgraciadamente una cantidad enorme de infectados y de muertos, sino también trastocó todo lo que nosotros teníamos como realidad, como nuestra vida cotidiana, nuestra vida de trabajo cotidiana. ¿A quién de alguno de estos, todos los que están en el programa, puede levantar la mano y decir, no, yo sigo como antes? Para mí, la pandemia no pasó. Ni hablar el que tuvo que lamentar una cuestión personal, afectiva. Y creo que en ese sentido todos estamos atravesados y si bien es una crisis enorme, es una oportunidad de construir algo nuevo. La voluntad, el otro día cuando estuvo el director provincial, él les comentó que esto que estamos haciendo hoy, nosotros somos pioneros. Digo, otra vez, cuando nosotros le hablábamos sobre nuestra residencia de epidemiología, fue una sorpresa. ¿Cómo que tienen una residencia de epidemiología? ¿Qué tienen de extraño? Y ahora la residencia nuestra de epidemiología es la residencia BEDET de las regiones sanitarias. Como sabemos nosotros, el espacio de la residencia no es solamente formativo, es construcción de conocimiento, es innovación, es investigación, es a partir de las ideas que los jóvenes que se incorporan generalmente son jóvenes, por eso lo digo. Ahora, para mí todo el mundo es joven. O sea, de mí para abajo son todos jóvenes. Y eso es una desgracia para mí. Pero ese lugar, ese espacio, digamos, ese pequeño rincón, esa usina de conocimientos, significa también un avance, un progreso. Otra parte y otra pequeño eslabón de la trama institucional de la región. Y yo creo que la región 11, a partir del conocimiento que produce, de la investigación que realiza, también está siendo observada por las 11 regiones distintas y por algunas personas del nivel central. Y eso también es algo que a nosotros nos tiene que hacer sentir parte de este colectivo. Y después se nos están incorporando nuevos actores a la región con nuevas perspectivas. Hoy tenemos también un área de envejecimiento, ¿cómo se llama el área? Ahí yo soy el próximo afiliado de sector. Envejecimiento activo y salud. Que también es un área que tiene que ver con la construcción de salud.
de algo mucho más, digamos, abierto a nuevas formas. Se nos incorporó también el área de violencia. No sé si hay alguien de violencia ahí. No vino nadie, ¿no? Violencia institucional, que también es un tema que hoy está, y nosotros también vamos a trabajar en ese sentido. Si alguno está en desacuerdo con que el sistema no es expulsivo, levante la mano y me argumenta que no es expulsivo. Y yo no me voy a enojar, ¿eh? Que no es Expulsivo. Bueno, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y de eso también se trata, de cambiar ese paradigma. De cambiar el paradigma de sistema sanitario expulsivo a un sistema sanitario inclusivo, donde el eje esté centrado en la persona. No en que yo, mira, es mi hora de, no atiendo más la guardia. Con un cartelito, de 8 a 12, no estamos. Sin contemplar las necesidades de la comunidad. Y el gran desafío es ahora, y está bien, es política, porque lo dijo la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a tener que ir a un sistema único integrado de salud. Podemos ser de acuerdo o en desacuerdo, donde tengamos los mismos derechos desde Misarrumi, que es la última ciudad allá en La Quiaca, en el último punto de Jujuy, o en el último punto de allá de Ushuaia, tengan los mismos derechos. Pero esto también lo tenemos que construir entre todos. Y creo que nosotros como integrantes del sistema de salud somos los llamados a construir ese nuevo sistema integrado. Que nadie dice que es fácil, que nadie dice que lo vamos a hacer de un día para otro, y que en realidad esto se vio crudamente en la pandemia, pero el sistema de salud argentino no dejó a ningún ciudadano de la República Argentina sin asistencia médica, buena, mala, regular. La podemos criticar, podemos decir lo que querramos, pero nadie quedó muerto en la calle, como lo vimos en algunos países. Y creo que eso también, si tenemos la fuerza suficiente, podemos llevar adelante el nuevo paradigma del sistema integrado de salud. Y nosotros, que tenemos el privilegio del conocimiento, de habernos, digamos, preparado para esto, tenemos que trabajar en ese sentido. De todas maneras, también es muy importante escuchar la voz de la comunidad, que es, en ese sentido, a quienes nosotros nos debemos y debemos fundamentalmente escuchar, para saber qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que a ellos los va, no a satisfacer, sino los va a ayudar en esta relación salud-enfermedad, mal dicha, sino construcción de salud que no es asistencia a la enfermedad. Nosotros en la universidad, en la facultad de medicina, por lo menos en el pequeño espacio que tengo así chiquitito, le digo siempre a los estudiantes que el mejor sistema de salud no es el que te cura, sino es aquel que no permite que vos te enfermes. Entonces, nosotros construimos una salud de consumo, que termina siendo mala para la persona. Ni hablar, nosotros le vendemos muy barato el Big Mac, ese de McDonald's, y le cobramos carísimo el stent. Y sobre eso hay que trabajar. Y digamos que en este nuevo proceso de integración del sistema de salud, nosotros también vamos a ser actores. Y actores preponderantes, para poder escuchar, para poder evaluar, para poder construir. En ese sentido, también para nosotros es la construcción colectiva de nuestra identidad institucional. Saber que somos importantes para esta construcción del nuevo sistema de salud
o consolidar el otro con mejoras. Nadie dice que esto va a ser la panacea. Nadie dice que a partir de esto van a venir o van a llover las soluciones. Punto y aparte. Vamos a volver a nosotros. Yo miraba la grilla de la región y veía las dependencias, los cruzamientos, y me preguntaba, ¿nosotros sabemos lo que hace el de la oficina de al lado? A nosotros nos interesa saber en el mismo edificio qué pasa en esa oficina y qué pasa en esta. Y de eso también se trata, poder tener un sistema nosotros, una política integrada entre todos los programas. Que la circulación de la palabra sea transversal, que todos sepamos qué hace el otro, no al extremo de entrar a la oficina, qué sé yo, del PMI a decirle, no, mira, vamos a hacer las cosas de otra manera porque creo que vos las estás haciendo mal. Pero si no saber si alguien ajeno a la institución nos pregunta, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Y vos te pones a pensar y dices, ¿cómo? Trabajo a veces en el mismo edificio y si estoy equivocado me lo dicen, me interrumpen, me dicen, estás diciendo un disparate. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿y este quién es? Y trabaja a lo mejor dos metros de donde estamos nosotros. Eso también se llama integración. Integrarnos entre nosotros, conservando nuestras individualidades, pero sabiendo que pertenecemos a un colectivo más grande que es Región Sanitaria 11. A veces nos llaman de vacunas y a mí me da mucho orgullo porque digo, nosotros construimos un equipo. En esas cosas estúpidas como preocuparse porque allá en el fondo son 3 con 2 camiones en el remolque de casca, digo, vamos y allá vamos. Eso se los digo porque es gráfico, porque se ve, pero en pequeñas cosas también, cuando tenemos dificultades en la elaboración de un expediente, en una solicitud, en un pedido, en una cuestión a veces hasta familiar. Es buenísimo sentirse parte de un equipo, de un conjunto que vos sabés que tenés ese respaldo. Y yo me sentiría muy orgulloso y cumplido el día que me vaya si yo viera que todos construimos una identidad institucional y una relación entre las personas amorosa y de solidaridad entre todos. Gracias por la atención. Vamos a hacer, como planteó Mariana de entrada, vamos a hacer estos encuentros, digamos, la mayor riqueza y la más importante es precisamente la presencia de todos nosotros acá, nosotros y nosotras, y por supuesto en el marco, entonces, de lo que decía Claudio, nos vamos a ir encontrando. Ahora les voy a ir, digamos, relatando un poco en qué van a consistir cada uno de esos encuentros. Yo espero que compartamos estas sensaciones, este clima que me parece que está emergiendo en esta reunión, que es, para mí, yo estoy muy contenta y muy entusiasmada con que podamos hacer estos encuentros, porque es algo, como decía Mariana al principio, y como afirmaba Claudio, es algo que no es habitual y no es fácil. La verdad es que no es fácil reunirnos. Cada uno de ustedes sabe, digamos, las dificultades que hemos tenido muchísimas veces para poder hablar de nuestras cuestiones, de nuestros problemas a veces en las distintas áreas, así que yo les agradezco a todos y bueno, y compartimos este clima que lo vamos a sostener, lo vamos a mantener a lo largo de los 5 encuentros, ¿sí? Y ahora les paso a explicar un poco de qué se trata. Ahora sí, muchos de ustedes han estado en algunas presentaciones que hemos hecho desde el servicio de redes, así que obviamente, y van a ver, acá yo no voy a traer muchas novedades, digamos, con respecto a lo que son los conceptos, a lo que son los temas. Muchísimos de ustedes saben un montón y justamente lo queremos compartir. En todo caso, si hablamos de capacitación, hablamos de capacitarnos
entre todos y nos vamos a capacitar con todo lo que nosotros conozcamos de estos temas. Así que yo simplemente lo que quiero y la novedad que trae este espacio más que nada es nuestro propio encuentro. Y esto de, digamos, el planteo de Claudio de encontrar a partir de estos dispositivos una identidad que nos permita, digamos, identificarnos precisamente con esta estructura que es la región sanitaria 11 y por supuesto potenciarla y por supuesto, digamos, proponer todo lo que nosotros somos capaces de hacer por la salud de nuestro, al menos del territorio, de nuestro dominio territorial, que es la región, que son estos 18 municipios que tenemos acá, ¿sí? Esta es nuestra responsabilidad, lo compartimos entre todos. Así que bueno, yo simplemente empezar con algunas diapositivas que muestran gráficamente a qué nos referimos cuando Claudio recién decía la diferencia entre lo que es una planificación normativa, digamos, fíjense, una planificación normativa es alguien que, digamos, surge de alguien que la piensa desde un escritorio, desde una idea, con la mejor de las intenciones, no estamos haciendo una crítica en ese sentido, nos manejamos permanentemente con normativas para que ejecuten otros, o sea, la piensa alguien para que lo ejecute otro. ¿Sí? Esto es lo que estamos habitualmente, digamos, lo que hacemos habitualmente, desde los planes, los programas, los marcos, las directivas que nos bajan, digamos, podemos decir así, porque no por casualidad es en esa línea, para que nosotros ejecutemos. Muy diferente, fíjense, del otro lado, muy diferente es pensar en una planificación estratégica que tiene que ver con armar este tipo de dispositivos, que es cada uno de nosotros participando del diseño de la planificación, ¿sí? No acatando, sino participando y pensando en el diseño de la planificación, y de ese conjunto nace un plan, ¿sí? Entonces, la participación tiene que ver con eso, con que nos sintamos parte de. No hay identificación posible si uno no se siente parte de algo, ¿sí? Así que bueno, pasemos a la otra. Esto es un esquema también muy, muy sintético, digamos, de lo que son los pasos y más bien los momentos de la planificación. Fíjense, que tienen que ver con lo que van a ser, digamos, el objetivo de cada uno de nuestros encuentros. ¿Sí? Nosotros hoy, este es el primer encuentro, nos vamos a reunir en función de lo que venimos haciendo, hacer un análisis de la situación que empezó con todo lo que nos contó Claudio, digamos, en relación a lo que podemos percibir de las cuestiones, las líneas que estamos trabajando y cuáles son las problemáticas, digamos, porque toda planificación obviamente se planifica para resolver algo, ¿sí? Para transformar algo. Y es a partir de algo que entonces es problemático en el sentido de que es una realidad que no es la realidad deseada, digamos. Hay una realidad que percibimos y una realidad y un ideal, digamos, y hay una brecha entre esa realidad y, o sea, un problema es eso, es esa distancia que me separa de aquello que pretendo o que deseo. Entonces, vamos a partir de ese momento y por supuesto, ahí hay niveles, digamos, no me voy a detener mucho en esto, de mayor globalidad o mayor especificidad, depende digamos, de la delimitación de la problemática que yo haga. Nosotros estamos hablando de una situación general, digamos, de la región, por un lado, pero también podemos enfocar en un problema particular, ¿sí? En una dimensión más específica, en un problema particular, y ese primer momento se trata de describir, delimitar ese problema y de investigarlo. Ahora vamos a ver por qué y con qué herramientas uno puede investigar a partir del planteo de la planificación ese primer problema o en el primer momento, ¿sí? Un segundo momento es el que en la planificación estratégica se llama el momento normativo, que tiene que ver precisamente porque normativo dentro de lo estratégico. ¿Por qué? Porque siempre hay un ideal, siempre tenemos que estar pensando algo que va más allá, por supuesto, de la realidad en la que estamos inmersos. O sea, es esa visión y esa misión, por eso la identificación de la visión y la misión. A nosotros nos parece, cuando pensábamos estos encuentros, que ese va a ser un encuentro fundamental y es el siguiente, el que vamos a tener en la próxima, en 15 días,
vamos a intentar el desafío enorme, son varios los desafíos que nos estamos planteando, el desafío enorme de entre todos armar una misión y una visión de esta región, y eso puede ser, como yo, puede ser histórico, digamos, puede ser un antes y un después, digamos, porque eso sí que tampoco se ha planteado nunca, digamos, y que sea participativo y que va a ser representativo de nuestro grupo. O sea, eso no quiere decir que con los años eso no se vaya a modificar, eso se modifica, eso siempre está vivo, digamos, y está en construcción permanente, porque los grupos van cambiando, porque van accediendo algunos, porque se van haciendo otros, y porque es necesario todo el tiempo estar rehaciéndolo y reafirmándolo. Por eso, lo estratégico de la planificación es que los momentos pueden volver, digamos, a plantearse, digamos, no es algo evolutivo y que queda sellado, digamos, hacia el final, sino que cada momento puede replantearse y volver a un anterior, digamos, siempre y cuando se siga esa secuencia. Lo importante de la planificación es que hay una secuencia, que no se pueden saltear, que no podemos pasar del problema a la táctica, por ejemplo, ¿sí? Directamente sin pasar por la visión y la misión, sin pasar por ese tercer momento que sí es el estratégico puramente dicho. Hay un momento estratégico dentro de la planificación estratégica. Estos son términos, y lo vieron en los textos, y si lo pudieron por lo menos ojear, son términos que vienen, por supuesto, de toda este marco que es de lo que nos ha enseñado a muchos de nosotros Mario Rovere, que lo vamos a tener presente acá en el tercer encuentro para hablar de este momento puramente estratégico de la planificación, y de Matus, no sé el nombre, Carlos Matus. Carlos Matus, que fue también un referente fundamental de lo que es la planificación estratégica, no de salud en particular, pero sí como metodología digamos, de acción de cualquier, digamos, conjunto de decisiones estatales o políticas, digamos, ¿no? Que es un referente histórico y fundamental de estos temas, por eso también tenemos un texto, y ese texto plantea fundamentalmente porque él prefiere hablar de análisis de la situación, tiene que ver con este primer momento, más que de diagnóstico, ¿sí? Que abandona ese término de diagnóstico, y bueno, y da todos sus fundamentos, ahora vamos a volver. Entonces, ese tercer momento va a ser ese momento de, digamos, de cómo se analiza la viabilidad y la factibilidad, porque muchas veces, y esto tiene que ver también con lo estratégico, justamente lo normativo deja de lado estas cuestiones de si es factible, si es viable una cierta acción. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que necesitamos saber si en nuestros territorios, digamos, aquello que nos proponemos realizar no tiene resistencias, no tiene obstáculos, no tiene ciertas oposiciones, digamos, que harían que deberíamos replantear esos objetivos porque, no sé, bueno, y también diría, retomando el desafío y los términos de Claudio, bueno, levante la mano quien nos encontró con algún obstáculo alguna vez cuando quiso implementar, así como venía fácilmente escrito, digamos, una normativa o una acción determinada de sus planes, de sus programas, etcétera, etcétera. Y por eso también estamos acá reunidos, para entender que eso no es un accidente, eso es parte de una realidad, porque nuestra realidad en salud es una realidad de actores en disputa. Digamos, los actores con los que nosotros trabajamos siempre van a, digamos, van a plantear una situación, y muchísimas veces esas situaciones son conflictivas. Y esos conflictos muchas veces hay que abordarlos. Si uno, digamos, los deja de lado, eso también nos viene de la enseñanza del campo de la salud mental, si uno deja de lado un conflicto, lo que podemos esperar, lamentablemente, no es que desaparezca, ¿sí? Es que retorne, digamos, y a veces de peores maneras, ¿sí? Entonces, esto es otra de las enseñanzas que nosotros tomamos para pensar que la planificación debe ser estratégica, que debe tener en cuenta los obstáculos, que no jugamos lamentablemente solos. Hay muchísimas expresiones en este sentido, los otros también juegan, en términos deportivos, digamos, se puede entender también. Y bueno, y se tratará del diseño de estrategias. La estrategia fundamental de la que nosotros entendemos en relación a la planificación es el armado de las redes, digamos.
el armado de equipos, por un lado, y el armado de redes, digamos. ¿Qué tiene que ver, digamos, esta estrategia, que son las redes, con la planificación? En este momento vamos a hacer esa conjunción, ¿sí? En ese momento el momento estratégico de la planificación. Y el último, que vamos a contar con la expertise del compañero Fortunato, porque justamente, digamos, en ese punto es fundamental que nosotros todas las acciones que pensemos, los programas, digamos, los planes, tengan, digamos, y podamos llegar a ese momento de hacer los análisis, la evaluación de esas acciones, a partir de el cambio en los indicadores, de la modificación de los indicadores. Ahora vamos a ver cómo se construyen, digamos, y vamos a ver en ese momento, ya lo plantearán con precisión quienes lo van a abordar, pero la idea es que podamos ver cómo se construyen esos indicadores, qué significan estos indicadores y cómo debemos manejarnos nosotros y construir nuestros propios indicadores para saber hasta qué punto definimos correctamente el problema, planteamos correctamente nuestra visión y misión en relación a ese problema y pudimos hacer las acciones correspondientes y nos acerca o no a la meta que nos propusimos, ¿sí? Por supuesto, a la visión que nos habíamos propuesto desde el segundo momento que es el momento normativo. Lo más importante, entonces, de entender este cuadro es entender las secuencias, ¿sí? Digamos, que no podemos pasar una, digamos, sin la otra, que no es una sin la otra, y que en todo momento es una secuencia que puede retroceder, digamos, que no es estática, que si en algún momento encontramos una dificultad en la acción que nos planteamos en el momento estratégico o táctico, lo que debemos hacer es volver a replantear la misión que nos habíamos propuesto y, por supuesto, redefinir el problema. Que se trata todo el tiempo de redefinir el problema para lograr la eficacia, ¿sí?, en la acción. Bueno, sigamos. Bueno, entonces ahora sí vamos al momento práctico y al momento más específico, que es el primer momento. Y fíjense, yo pensé ahí en traer estas dos herramientas con las que nosotros trabajamos. Les cuento también que esto tiene antecedentes, que no estamos improvisando, por suerte, desde el servicio, que ya lo hicimos muchas veces, las hicimos muchas veces estas presentaciones, y que hemos probado muchas veces la eficacia, así que están probadas estas herramientas, de cómo, digamos, porque son temas que, a ver, para cada uno de nosotros es un poco áspero, un poco duro leerlo en abstracto, ¿sí? Estar pensando, bueno, cómo se define un problema, cómo se trabaja un problema, cómo se explica un problema en abstracto. O sea, por eso lo queremos hacer en términos prácticos, porque solamente utilizando esto podemos, realmente entendemos nosotros, asimilar y entender estos conocimientos, ¿sí? Haciendo el ejercicio y sin preocuparse por si eso, digamos, va a quedar en forma definitiva como una marca para cada uno de los programas, porque solamente lo vamos a hacer en términos de ejercicio y si nos sirve a su vez para incorporarlo en nuestras acciones, bienvenido, digamos, pero el tema va a ser, es simplemente un ensayo, digamos. Entonces, bueno, a ver, pasemos. Este es, bueno, obviamente, seguramente lo conocen, la mayoría, es esa herramienta de árbol de problemas que a nosotros nos parece, digamos, muy útil, porque definir un problema, yo lo primero que digo es, un problema no es cualquier queja, digamos, cualquier malestar. No es lo mismo una queja, digamos, un malestar, algo que no funciona, algo que expreso, digamos, que tener un problema, ¿sí? Que definir un problema. Y esto es un primer paso fundamental. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros decimos, por supuesto que los problemas pueden aparecer a partir de una queja, digamos, pero obviamente tenemos que hacer un proceso desde esa expresión de una queja, de algo que no está funcionando, que me molesta, que me produce malestar, a transformarlo en un problema, porque recién ahí, cuando lo transformo en un problema, cuando lo problematizo, es que yo me implico como parte, digamos,
por supuesto, de esa definición, pero también me propongo una solución. Lo que tiene una solución es un problema. Si no, a ver, también es útil diferenciar lo que es un problema de lo que es, por ejemplo, un dilema o una situación dilemática. Un dilema tampoco se puede trabajar, digamos. Un dilema es una situación donde se me presentan dos opciones y ninguna de las dos resuelve el problema. Igual ahí siempre hay una diferencia entre queja y reclamo. Bueno, puede ser una también, cosa es una queja, es algo, y un reclamo es algo concreto. Claro. Yo me refería así en términos simples y nosotros hemos transitado un montón de situaciones donde, digamos, lo que abundan, pero está bien, digamos, a ver, hay que entender, además, yo muchas veces digo, hay que hacer un elogio a veces de la queja porque es mejor quejarse que no hacerlo, o sea, que tomar como parte del paisaje, digamos, cosas que no se deberían, digamos, invisibilizar o cosas que no se deberían tolerar. Y entonces, quien se queja hay que tomarlo en cuenta. El tema es cómo se transforma esa queja en un problema para poder ser trabajado, para poder ser resuelto. ¿Sí? Si se queda si alguien se queda en el lugar de la queja, ahí es un problema, digamos. Porque el que está en el lugar de la queja siempre está apuntando a un otro, digamos. ¿Sí? No se considera parte ni del problema ni de la solución. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay una implicación subjetiva, decimos nosotros también desde salud mental, diferente, que tiene que ver incluso con el comienzo de un tratamiento. A ver, en psicología, si alguien, digamos, se queja de algún problema, pero no se implica subjetivamente, es muy difícil empezar a tratarlo. ¿Sí? Alguien, digamos, estas dificultades, digamos, que plantean muchas veces, y de ahí también viene esta idea de trabajar con problemas que implican siempre un sujeto. A ver, no hay problema sin sujeto, no hay problema sin que alguien lo señale como tal, en ese sentido, ¿sí? Entonces, una vez que se define el problema, podemos empezar a trabajar con las causas, obviamente, de ese problema, ¿sí? Y podemos empezar digamos, a determinar y a discriminar cuáles son sus efectos. Por supuesto, cuando definimos un problema, lo hacemos a partir de sus efectos, ¿sí? De las consecuencias que tiene, pero si las vamos definiendo, nos va a ir a empezar a organizar el tema de la planificación, digamos. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, para hacer una planificación es definir el problema que, insisto, en términos globales es analizar una situación. Ojo que hablamos de problema en el término específico que habíamos visto. Porque digo, no es que nosotros, a ver, si uno dijera de la región sanitaria, ¿cuál es el problema? Yo diría cuál es la situación de la región sanitaria, ¿sí? Porque hay cuestiones que son problemáticas y otras que no. ¿Sí? Pero ¿cuál es esa situación? Y seguramente vamos a encontrar problemáticas internas, digamos, a esa situación que vamos a intentar definir hoy. Bueno, pasemos a ver. Ahí hay un ejemplo. Bueno, yo les traje, porque nosotros, como hacemos la prueba de lo que vamos a plantear, la probamos en nosotros mismos, y este es el resultado para nosotros de haber definido en nuestro servicio, en su momento, esto es un tiempo ya, en este sentido, porque son problemas, ahora vamos a ver, problemas de índole, no cualquier, digamos, del plano de lo funcional, sino a veces del plano de lo estructural y de lo que no estructural, ahora vamos a ver a qué me refiero. Ese problema para nosotros lo que vimos, si quieren, vamos a empezar precisamente por las consecuencias de lo que después definimos como problema. Nosotros vimos en muchas, digamos, situaciones de salud, porque nuestro servicio abarca cualquiera de las situaciones de salud, porque redes y coordinación sanitaria implica, digamos, una visión amplia de las distintas situaciones de salud que tiene el territorio. Entonces, nosotros, ¿qué veíamos en general en relación a las situaciones de salud? Bueno, que había una ausencia de enfoque comunitario. Voy a empezar por cualquiera, no importa. Algunos son más importantes, otros menos, pero voy con un orden así azaroso. Ausencia de enfoque comunitario. ¿Qué quiere decir? Que los problemas de salud no se tratan en general en las regiones teniendo en cuenta, digamos, la asistencia o la prevención o la promoción de los sujetos donde viven, donde trabajan, ¿sí? Donde realizan sus
sus actividades, el enfoque comunitario siempre tiene que ver en salud con atender a la persona en los lugares, digamos, donde transita su vida, en el territorio. Una desorganización del trabajo en general, digamos, una alienación en términos, bueno, filosóficos, si se quiere, pero digamos, que el trabajo muchas veces pierde el sentido, digamos, de lo que debe ser como realización personal, digamos, en ese sentido, el trabajo de mucha gente pierde ese sentido. Aumento, por supuesto, de la mortalidad en algunas situaciones en particular, no está especificado allí, pero cuando hay aumento es un problema en salud. La inequidad, hoy hablamos mucho de la igualdad, de la equidad en salud, la inequidad, falta de organización asistencial y de gestión por procesos de cuidados progresivos, por supuesto. Digamos, esto que estamos diciendo todo el tiempo, digamos, que nos cuesta organizarnos, digamos, para pensar, y bueno, lo de los cuidados progresivos también es una idea que tenemos que incorporar y que seguramente en el sistema, en esta idea del sistema integrado de salud, están teniendo en cuenta esto de los cuidados progresivos, de dejar de, digamos, de pensar a la salud desde compartimentos estancos y de pensarlo de acuerdo a la gravedad de cada una de las situaciones y de una manera integral, ¿sí? Y de los distintos niveles en articulación. Falta de accesibilidad regulada y continuidad de asistencial. Bueno, esto lo podemos ver también en muchísimas situaciones, digamos, las dificultades del acceso, obviamente lo que hablábamos hoy, las discriminaciones, lo que queda fuera del sistema, y la continuidad en ese sentido. Bueno, esto me interesa particularmente, burnout y baja calidad de vida laboral. Yo creo que tenemos que hacer otro curso para hablar de esto, porque es un tema que tenemos que encarar, yo creo que tiene que estar adentro de cualquier planteo de cambios a nivel del sistema de salud, pensar en la salud digo en general, y no solo la salud psíquica, porque la salud psíquica no es en la salud física, ya que yo hablo de salud, yo no discrimino en ese sentido, y el burnout es una consecuencia lamentable que muchos de nosotros hemos padecido, padeceremos en algún momento, si no es que no lo sentimos en algún momento el malestar, digamos, con relación al trabajo, ¿sí? Y lamentablemente, digamos, a veces abude y hay que encararlo, ¿sí? Porque eso repercute en nuestras acciones, necesariamente. Si nosotros no nos sentimos a gusto, no nos sentimos cómodos, reconocidos, mal vamos a hacer sentir al otro, digamos, al que tenemos que atender, y eso es una verdad, digamos, incontrastable. El malestar de los trabajadores, ahí de nuevo dicho de esta manera, y por supuesto la insatisfacción de los ciudadanos, que muchas veces, bueno, nos encontramos con las críticas, nos devuelven estas críticas, nos devuelven estas insatisfacciones. Entonces, todas esas consecuencias para nosotros describen este problema que es la dificultad, ¿sí?, para construir y consolidar redes coordinadas. Yo ahí agregaría redes y equipos, porque en algún sentido para mí es el mismo concepto, digamos, armar un equipo en términos, digamos, más acotados, es lo mismo que armar una red, vamos a ver si estamos de acuerdo en esto, coordinadas, eficaces y eficientes para la detección y el abordaje de los problemas complejos de salud. Obviamente no estamos armando y reunidos acá solamente para atender un problema simple, algo que podría resolver un problema simple es algo que podría resolver una sola persona con una sola acción. Estamos acá porque necesitamos de todos nosotros, de muchos de nosotros, para pensar varias acciones para resolver los problemas que nos planteamos, ¿sí? Bueno, ¿y por qué, digamos, los por qué de esa dificultad es todo lo que ponemos acá abajo, y esto es lo que nos va a permitir después, y vamos a ver en las próximas herramientas, lo podemos incluso leer directamente ordenado, estas raíces, estos nudos problemáticos que nosotros identificamos, que explican esa dificultad, ¿sí? Y digamos, fíjense, y empiezan a aparecer un montón de razones, ¿sí? ¿Por qué es difícil construir, articular, consolidar, coordinar equipos y redes? Nosotros creemos que está incluido en todo esto que estamos diciendo, pero acá
no tenemos ordenado los por qué, y no sabemos por dónde empezar a actuar, y solamente dejamos esto descrito, ¿sí? Por eso necesitamos otra herramienta más, que es lo que nos viene, por suerte, a ayudar nuestro referente, maestro Mario Rovere, que nos permite, digamos, y que por supuesto lo construye a partir de muchos otros referentes a su vez, de la planificación, que es la otra herramienta, que es la de la cartografía de planos y espacios. Fíjense cómo ahora me queda reubicado, digamos, esto que veíamos recién como problema, a propósito, digamos, la metáfora del árbol, digamos que el tronco sería lo que queda definido como problema, por supuesto que las ramas como sus consecuencias son los indicadores o las consecuencias de ese problema, pero abajo tenemos las raíces, eso que veíamos acá abajo, y las raíces se pueden ordenar, se tienen que empezar a ordenar si queremos hacer una planificación, a partir de una matriz como esta, ¿sí? Esta es una propuesta, por supuesto que hay otras, ¿eh? Tampoco queremos decir que son las únicas, pero a nosotros es lo que nos ha servido y lo que nos ha funcionado. Y fíjense, no es tan difícil, tampoco es tan sencillo. Está planteado los distintos espacios le llamamos a esto, que fíjense, lo ponemos así, el espacio de lo singular, el espacio de lo particular, o sea, que lo singular, que si quieren lo asociamos al yo, o si quieren lo podemos asociar al equipo, digamos, eso depende de dónde quiera partir, esto es, digamos, arbitrario en algún sentido, lo singular, lo particular, que yo, si el yo es lo singular, bueno, ¿de qué formo parte? De un equipo, pero si parto del equipo podría ser la institución, un equipo puede formar parte de una institución, o sea que lo particular es de qué formo parte, como la palabra particular lo refiere, y por supuesto lo general es aquello que no es, entonces ahí digamos, la mejor forma de entender estas definiciones es por la negación. Lo general es aquello que no es ni lo particular ni lo singular. Lo singular es aquello lo que no es ni lo particular ni lo general, y así lo vas definiendo, y digamos, para que no se te solapen, digamos, los espacios. Entonces, es más fácil definirlo por la negativa, ¿sí? Y entonces, pensar en el entorno es aquello que no forma parte de mi dominio. Eso es lo más importante. Saber que hay explicaciones de los problemas que yo tengo que no van a formar parte de mi dominio. Entonces, yo no puedo planificar algo sin saber cuál es el dominio de lo que sí forma parte, de lo que sí puedo modificar, y aquello de lo que está más lejos, y no digo que sea inmodificable, ¿sí? Pero sí tenemos que saber qué distancia tenemos con cada una de esas explicaciones. Porque si no se nos diluye inmediatamente. Tenemos un problema y podemos decir, bueno, esto es un problema de presupuesto. Entonces ya está, resolvemos ese problema pensando en algo que no depende en absoluto de nosotros, pero que nos quedamos en la completa impotencia, digamos, ¿no? Entonces la idea de planificar es saber que siempre nosotros podemos hacer algo, siempre tenemos un margen de acción, un margen de libertad para modificar algo, así sea pequeñísimo. ¿Sí? Todos los que estamos acá, cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer algo, por eso estamos acá, ¿sí? Para modificar lo que nos parece que tenemos que modificar, lo que creemos que tenemos que modificar. Entonces, esos son los espacios, y los planos, así como lo ven en forma horizontal, tienen que ver entonces con pensar un plano de los problemas, que son un plano de lo funcional, de cómo estamos funcionando, de lo que si siquiera está más cerca de la superficie, digamos, porque el funcionamiento es lo que podemos cambiar muchas veces, estamos haciendo determinadas cosas, podemos cambiar y hacer otras, digamos, desde la decisión solamente mía o de un equipo o de una institución. En el funcionamiento también de lo general puede estar jugando en parte de los problemas, pero están los otros dos planos que están abajo, que obviamente son lo estructural y lo genoestructural. Los dos, digamos, tienen que ver con condiciones de posibilidad, digamos, las condiciones que hacen a los funcionamientos propios de cada uno, o del equipo, o de la institución. La institución funciona de determinada manera gracias a que tiene una estructura, o sea, gracias a que esa estructura está armada por personas que forman parte
de una planta, digamos, un servicio, un programa, nombradas como tal, pagadas como tal, esa es la estructura con la que contamos, pero también está lo genoestructural, que es lo que posibilita esa misma estructura, que en general son las reglas de juego, las políticas, los presupuestos, ¿sí?, que hacen funcionar, ¿sí?, esa estructura para hacer las actividades. Entonces, creo que planteado así no trae demasiados problemas, pero seguro que si lo queremos definir cada uno de esos nudos problemáticos en relación a esos casilleros, vamos a encontrar algún problema. Si algo es estructural, si algo es funcional, si lo que yo... Entonces, ahí empieza la dificultad de la herramienta. Pero hasta ahí se entiende esta herramienta, es fundamental. A nosotros, digamos, nos posibilitó saber dónde estábamos parados, digamos, en relación a esto que planteamos en términos muy generales, y qué era lo que sí podíamos hacer, y qué era lo que estaba muy lejos, aunque podemos incidir en el entorno para que se haga. Bueno, a ver, veamos cómo nos resultó a nosotros el ejemplo. Bueno, ahora, digamos, antes de contarles de mostrarles el ejemplo, quería señalar esto está más claro ahí, digamos, la cartografía, digamos, porque es, de alguna manera, es situarnos en el mapa, digamos, en donde estamos parados. Y fíjense, lo que tenemos que saber, y acá, bueno, acá lo especifiqué un poco más, ¿no? Lo plano de lo funcional serían las acciones, las conductas que podemos hacer, que tenemos como equipos y demás. Lo estructural son, obviamente, actores, materiales, recursos, ¿sí? Y lo genoestructural son las reglas básicas, esto que acabo de explicar. Ahora, ahí hay un juego en cada una de estos, por eso digo, decir que algo que me sucede como problema está fuera de mi dominio, fuera del alcance, pertenece al espacio de lo general y encima pertenece al plano más profundo, digamos, no implica de todas maneras que no puede incidir, siempre teniendo en cuenta que tengo que digamos, encontrar las explicaciones de ese problema que me lleven a poder incidir en ese plano, ¿sí? Que es un plano de mayor dificultad para modificar, obviamente no está en mi dominio, aquel es el plano de mayor facilidad. Si los problemas, si las explicaciones de los problemas me quedan ubicadas más allá arriba, digamos, tengo más chance de que se puedan modificar. Ahora, si me quedan ubicados más acá abajo, tengo menos chances, pero al mismo tiempo tengo que saber que si logro algunos cambios son más profundos, ¿sí?, que los que podría lograr solamente si toda la explicación es funcional. ¿Se entiende, digamos, digamos, la utilidad del plan, de la herramienta? Y por eso también están en juego esto que a los costados dice determinación y condicionamiento. Son dos términos que también, digamos, hacen a entender las realidades y a entender las dificultades de la planificación, porque, por supuesto, el plano de lo genoestructural y de lo general me determina, o sea, yo siempre me voy a mover en eso que me permite una determinación dada, digamos, que es un presupuesto, que son unas reglas, que son unas políticas, digamos, eso me determina para actuar. Yo no puedo actuar más allá del presupuesto, más allá de la regla, más allá de la política, digamos. Pero sí puedo, desde mi lugar, condicionar. Por eso la determinación va por un lado, el condicionamiento que yo puedo, digamos, yo puedo maniobrar. Ese es el poder, parte del poder que todos tenemos de condicionar estas determinaciones, estas reglas, estas políticas, ¿sí? Y eso es muy importante de entender, eso nos empodera. Entonces, a ver, pasemos y veamos el ejemplo. Fíjense entonces, y vamos desde arriba para abajo, y fíjense, lo que nosotros descubrimos precisamente como lo que estaba formando parte de nuestro dominio y que tenía que ver con que no se pudieran hacer los equipos, las redes, es una falta de conocimientos, ¿sí?, y de competencias para poder realizar esas redes. O sea, y eso sí estaba en nuestro dominio. Y eso es lo que empezamos a hacer nosotros. Empezamos a hacer esos encuentros, esos cursos, esto mismo, digamos, empezar a ponernos de acuerdo que hay herramientas
para poder planificar, desde el lugar que sea y con las condiciones que sea, ¿sí? Entonces, eso estaba dentro de nuestro dominio. A ver, más acá, en relación al equipo, bueno, que en general contamos con poca información, y esto tiene que ver también con la fragmentación, que a veces no tenemos a mano la información que necesitamos para poder trabajar, y eso también se puede resolver fácilmente, justamente reuniéndonos y entendiendo para qué es importante que circule esa información entre nosotros. Y en el plano de lo más general nosotros pusimos esto, la concepción racionalista o cartesiana, acá nos ponemos más filosóficos, del sujeto. ¿Qué quiere decir la concepción racionalista? Que nosotros no podemos seguir suponiendo en salud, ni entre nosotros, compañeros, ni con la gente, con la población, que somos sujetos completamente transparentes y racionales. Digamos, lamentablemente no es así, somos opacos, decimos cosas y nos guardamos otras, digamos, hay secretos, hay opacidades, ¿sí? No somos transparentes como sujetos, tenemos intenciones a veces que ni nosotros conocemos, porque lamentablemente eso es lo que la noticia que trae el psicoanálisis, que nos trajo en la historia, que es que tenemos un inconsciente, y que ese inconsciente hace muchas veces con nosotros y con nuestras conductas, muchas veces lo que quiere ese inconsciente y no lo que nosotros pretendemos, ¿sí? Decimos algo y se entiende de otra manera, ¿sí? Y toda esa opacidad y toda esa dificultad que también tiene que ver con la comunicación, va a estar en juego en nuestras acciones simplemente porque somos humanos, ¿sí? Entonces, tener en juego es tener en cuenta esto, que no es de nuestro dominio, porque es el dominio de lo general, pero tenerlo en cuenta para las acciones es muy funcional, digamos. Bueno, la incomunicación, la falta de democratización, lo que hablaba hoy Claudio también, democratización del poder y del saber que tiene que circular. Bueno, cuando hablamos de planificación, de redes, de equipos, eso implica necesariamente democracia, digamos. Eso implica repartir y distribuir el saber y el poder, ¿sí? Porque si no estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Lo estructural, por supuesto, tiene que ver con, bueno, que hay ahí, nosotros pusimos ahí en lo singular, la falta de reconocimiento de los actores del campo de la salud. Hoy hablamos un poco también de esto, digamos, es necesario, y lo vamos a sostener, es necesario entre nosotros, entre los pares, con las autoridades, ese reconocimiento es necesario para poder sostener un buen clima de trabajo, ¿sí? Reconocer quiere decir también saber que el otro existe, por empezar, ¿sí? Saber que el otro existe, y por supuesto saber qué hace, qué dice, qué quiere. Bueno, en lo particular pusimos esto de la carencia de registro, porque bueno, en ese momento, sobre todo, estamos hablando de unos años atrás, muy difícil, digamos, llegar otra vez a la información, a que se hagan los registros que corresponden en cada uno de los lugares, etcétera, etcétera. Bueno, ni hablar de esto otro, la fragmentación del sistema de salud, la ausencia de una visión y misión compartida, que siempre estamos en una organización jerárquica, piramidal, que no hay problema, nosotros decimos, obviamente las organizaciones son jerárquicas, tienen una conducción, no hay organización sin conducción, sin liderazgo, etcétera, no estamos en contra en absoluto, digamos, simplemente decimos que no puede ser rígida, que esa organización no puede ser rígida, que no puede no ser flexible, ¿sí? Que esa conducción debe ser, y entendemos nosotros, en la mayor de la cantidad de tiempo democrática, salvo, ojo, algunas situaciones donde a veces es muy necesario una autoridad que diga, vamos para allá. Lo acabamos de vivir con la pandemia, nosotros, si no teníamos una organización de alguna manera que se plantara, digamos, en una determinada política, difícilmente hubiéramos podido, digamos, cada uno debatir a ver si nos gustaba más o menos, digamos, traer tal o tal vacuna o tal, ¿no? O sea, en ese sentido, ojo con, digamos, creer que siempre, digamos, la autoridad es autoritaria, no es así, y muchas veces es necesaria depende de las circunstancias, digamos, esas decisiones así desde la autoridad. Entonces, y lo otro, digamos, y en el otro plano, entonces nos queda el de más abajo. Fíjense esto que pusimos ahí, que a nosotros nos resulta muy claro muchas veces, y ha sido muchas veces una explicación, que el problema
cuando tenemos problemas y no los podemos resolver, nunca es que porque no lo sé hacer. Que no saber hacer algo no es ningún problema, creemos nosotros. Simplemente se estudia, se aborda y se conoce y se puede saber. El problema no es no saber, el problema es no saber que no se sabe. ¿Sí? Este es un gran problema. Y creo que muchos lo podemos identificar cuando alguien, digamos, nos encontramos con alguien, o nosotros mismos a veces podemos encontrarnos en esa situación de desconocer que en realidad no sabemos. ¿Sí? De desconocer que no sabemos. Este es el gran problema, muchas veces, para poder movernos de los lugares. ¿Sí? Vamos a ver después algunos ejemplos. Bueno, por supuesto, en lo genoestructural, que no haya un sistema de información accesible, que era un momento muy difícil cuando lo planteamos, ya no es tan así, entiendo yo, porque lo he visto evolucionar. Hoy tenemos muchísimo más acceso a información, digamos, de la que se tenía hace un tiempo. Esto que lo último, ¿no? Que registramos ahí, que es el taylorismo laboral. No me voy a extender acá porque algunos lo conocerán más, digamos, esta forma de organización que nosotros tenemos y heredamos en los hospitales, en las instituciones, que viene en realidad de una organización fabril, de una organización de la industria, de las fábricas, digamos, que entendió siempre que, bueno, lo entendió siempre desde la planificación normativa, digamos, que alguien piensa y manda, y el otro, digamos, acata, ejecuta, ¿sí? En un trabajo que no tiene que ver con mi pensamiento, con la concepción de cómo se realiza, y ejecuta lo que otro pensó, ¿sí? Entonces, así, muy simple lo digo, eso para nosotros es un escollo para pensar, digamos, que el sistema debe digamos, trabajar y pensarse de otra manera. Este sistema de salud, transformarlo, bueno, en eso estamos, y en eso está la conducción de la gestión hoy, en transformar ese sistema, hacerlo integrado, hacerlo flexible y hacerlo accesible para todos y todas, y por supuesto eficiente y eficaz. Bueno, vayamos a creo que es la última. Ya está, era así. Terminó. Bueno,